Ya, comenzamos entonces. Un momentito, un momentito. Al tiro partimos. Tengo que ver unas cosas técnicas antes de que comencemos. Al tiro, un momentito nomás. Y ahí estamos listos, parece. Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a abrir acá. Ahí está. Ya, ya. Ahora sí. Vamos a ver para que no me use muchos recursos y vamos a la presentación. Em, Aquí está parte de lo que ya hemos visto. No voy a entrar en cada detalle, por supuesto. Solamente mencionar los puntos que ya hemos estado revisando en las diferentes clases. Y, para que podamos traer a la memoria las cosas que hemos aprendido, ¿ya? Bueno, partimos con el primer punto que fue la misa, ¿cierto? Que en cuanto a la misa, vimos, por ejemplo, el origen del nombre que tiene, por qué le pusieron, por qué le pusieron de esa manera. Y estuvimos considerando que la misa también significa, es un término latino, que significa despedida, ¿ya? Eh, que San Agustín llamó al culto, a la celebración, el signum unitatis, el signo de unidad, por el hecho de que en esta reunión, en esta asamblea, se juntan los fieles para celebrar la Eucaristía, ¿cierto? Nombre que le puso San Ignacio de Antioquía. Antes se llamaba la fracción del pan, también se llamaba la cena del Señor. Bueno, todavía puede usarse esos términos, pero es más conocida por la Eucaristía. Y por lo tanto la palabra misa, que es despedida, em, se refiere a que una vez terminada la acción de gracia, la celebración, entonces se separa el pueblo, se, se va ahora con la bendición del Señor, eh, cada uno a su respectivo hogar, a sus labores. Recuerden que en el primer siglo la Eucaristía se celebraba muy de mañana temprano, de tal manera que las personas después de la celebración se iban a sus trabajos. Así que la idea, ¿cierto?, de misa es separarse, dispersarse. ¿M? Em, También significaba que se termina la audiencia, se termina la reunión, el cual ha sido motivo de juntarse todos los cristianos, ¿cierto? Y este vocablo, acuérdense que viene del término latín que significa ite missa est, ¿ah? Ite missa est, que quiere decir el final de la asamblea. Así que por eso se llama despedida. Vimos también que el concepto lleva en sí la bendición, ¿ya? Porque es aquellas palabras que emanan del obispo, que emanan del sacerdote, porque al principio solamente la celebraba el obispo, eh, y con el tiempo la fueron celebrando los sacerdotes. Entonces había una bendición, habían unas palabras con la bendición trinitaria,
del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Así que era un abrazo como de despedida con sus hijos y que se les daba para el camino las últimas palabras del Señor, ¿ya? Y eso fue la costumbre en los primeros tiempos. ¿M? Por ejemplo, según San Hipólito, se despedía ya en su tiempo a los catecúmenos de cada instrucción imponiéndole las manos, y esto fue la costumbre por harto tiempo dentro y fuera de la misa. ¿M? Costumbre que incluso se ha conservado hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué más vimos también en aquella ocasión? El antecedente de el antecedente de la liturgia. ¿Ya? Es decir, los escritos que tenemos de los primeros cristianos, y partimos hablando de los padres apostólicos, que son aquellos que relevan o suceden a los apóstoles. Pensemos en Policarpo, pensemos también en Ireneo de Layo, en, en Ignacio de Antioquía, etcétera. Entonces, todos los sucesores de los apóstoles se les llama los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque ellos escucharon directamente las enseñanzas de los 12 apóstoles del Señor. ¿Ya? Y es más o menos, se extiende hasta el final del siglo primero, cuando se termina de escribir el Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Apocalipsis significa revelaciones, ¿ya? Porque Apocalipsis no es español, sino que es griego. ¿M? Así que si yo quiero pasar la palabra Apocalipsis al español, significa revelación o revelaciones, ¿m? De Juan. Así que ahí comienzan los primeros autores cristianos no bíblicos a escribir eh, para la instrucción del pueblo. ¿M? También menciono a, por ejemplo, a Clemente de Roma, que escribe carta a los Corintios, y todos esos libros, gracias a la editorial Ciudad Nueva, los tenemos en nuestro tiempo. Ahí está la carta de Clemente de Roma a los cristianos de Corintio hacia el año 96 después de Cristo. ¿Ya? Y hay exhortaciones preciosas para vivir una vida de fe, de santidad, de obediencia, de someterse, que es lo que falta hoy día. Los cristianos antes se sometían a sus obispos, a sus sacerdotes, pero ahora hay una especie como de rebeldía. Por un lado, porque se ha perdido el testimonio del clero por una serie de situaciones. Alguien, alguien está, alguien está escribiéndome, me está escribiendo, a ver, pero un ratito, alguien está, eh, me está rayando, me está rayando, Erika dice, Erika me está rayando en estos momentos la presentación. Eh, También tenemos la Didaché, que significa enseñanza, que es un escrito, ¿cierto? Del año 100, y ahí tenemos muchas enseñanzas acerca de la oración por Jesucristo, su Hijo. También se nos enseña que en la iglesia se reunía todos los domingos a partir el pan y dar gracias después de haber confesado los pecados, a fin de que la persona participara de la Eucaristía en santidad y como corresponde, porque aprendimos también que en la primera carta a los Corintios de Pablo dice de que el que participa de la Eucaristía sin discernir el cuerpo del Señor, come para sí mismo y bebe juicio. Entonces, debido a que habían varias personas que tomaban livianamente la Eucaristía, habían unas personas debilitadas, tanto física como espiritualmente,
otros estaban enfermos con diferentes enfermedades y otros habían muerto. Entonces, debilitamiento, enfermedad y muerte por causa de participar de la Eucaristía de forma liviana, como que si fuera cualquier cosa, no tomándole la importancia que corresponde, que es, ¿cierto?, participar del cuerpo y la sangre del Señor. Así es que, por lo tanto, aquellos que dicen que la cena es un símbolo y que la cena es un recordatorio solamente, cae por su propio peso con el texto bíblico, porque si fuera así, no hubiesen enfermado, ni se hubiesen debilitado, ni menos muerto las personas que tomaron livianamente la Eucaristía. Gente que tomaba de esa manera la cena o la fracción del pan o la Eucaristía, algunos habían muerto. El Señor les trajo juicio. Y estamos hablando en el primer siglo. Así que eso dejó un precedente para los cristianos posteriores que no podían ir de cualquier manera a participar de la misa, porque para participar en la misa tiene que haber una preparación espiritual. La preparación espiritual, ¿cierto? Es el resultado de toda la semana, porque el domingo es el primer día de la semana y termina el sábado. Y por lo tanto, el hecho de la predisposición que uno tiene espiritualmente para participar es el resultado de lo que uno fue en la semana. Así que por lo tanto eso quiere decir de que uno tiene que vivir en comunión, en santidad con el Señor cada uno de los días, ¿cierto? Eh, del hexámeron. El hexámeron es otra expresión de decir los días de la semana. Bueno, después me quedaron esas, espera, voy a tratar de rayar, perdón, es que alguien, no sé por qué, tomó la pizarra y Me me, pasó lo mismo en la clase de liturgia. Tuve que dejar de compartir y empezar de nuevo. ya, ahí Y no, lo ahí, borraste. ahí lo borré, ya, sí, alguien, como que, lo que pasa es que, espérame un ratito, tengo que decir, dar una instrucción para que la persona no me, espere un momentito. Lo que pasa es que el Zoom está eh, configurado para que el participante pueda rayar la pizarra. ¿Quién puede comenzar? Aquí está. Ve, dice, ¿quién puede iniciar una nueva pizarra? Todos los participantes. Entonces aquí solo el anfitrión. Ya, no va a volver a pasar. Estaba configurado de otra manera. Bien, así que después vimos algunos padres de la iglesia, perdón, del siglo II, ¿cierto? Hay que sacar todas estas cosas. Ahí sí. Las del siglo II, que solamente los voy a mencionar para no volver todo otra vez hacia atrás. Ahí vimos, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, que ustedes saben que fue sacrificado a los leones, que fue el que le rescató el nombre de Eucaristía, ¿m? Para indicar la celebración eucarística. Y él escribe muy hermosamente de que cuando el pueblo se reúne a participar de la Eucaristía como corresponde, dice, pues cuando os reunís con frecuencia, las fuerzas de Satanás son destruidas y su ruina, la que el mismo Satanás prepara a los cristianos, se deshace por la comunión de nuestra fe. Esa es la carta que escribe Ignacio de Antioquía entonces a los creyentes de la ciudad de Éfeso. ¿M? Y a él es devorado por las bestias, por los animales salvajes. ¿M?
Así que él da harto énfasis, él dice que él es trigo de... Disfrútala, pues. un momentito, un momentito, un momentito, voy a pararlo, voy a sacar ahora los... Espera un poquitito. Ya. Bueno, estas cosas son normales, hay que aplicar criterio nomás, ¿ya? Ahí silencié a todos. Así que decíamos que él se consideraba trigo de Dios molido para el granero del Señor. O sea, si en algún momento nosotros nos persiguen, que es lo que han anunciado desde el principio de la iglesia, usted sabe que la iglesia viene una persecución sobre ella. Y como decíamos la última vez, tenemos que estar preparados, muy preparados, preparados espiritualmente fuertes, de tal manera que sea un gozo dar la vida por el Señor Jesucristo. Porque la persona que no está preparada espiritualmente es aquella persona que puede hasta negar al Señor y puede acobardarse porque no está fortalecido en la fe, no está fortalecido en la palabra del Señor y de haber participado, ¿cierto?, de la Eucaristía. Entonces esas personas, como ocurrió también en el primer siglo, van a tener temor a su vida y por lo tanto van a retroceder. ¿Mm? Así que hay que estar pendiente. Vimos también algunos escritos de Justino Martí, sobre todo una, un pasaje que dice lo siguiente: una vez terminada la lectura de las Escrituras, el que presida exhorte e incite a la palabra a imitar lo que está escrito, porque son cosas excelsas. Seguidamente dice, nos levantamos aún a todos, recitamos las oraciones y como antes dijimos, cuando se termina de orar, se presenta pan, vino y agua y el que preside eleva, levanta, según el poder que hay en él, oraciones, acciones de gracia y el pueblo responde los fieles con la aclamación amén. Y agrega, tiene lugar después la distribución y partición de los alimentos consagrados cada uno, y a los ausentes se les envía por medio de los diáconos. Eso está escrito en el libro de Justino Mártir, que se llama Apología, Apología 1. Así que ahí también vimos varias cosas que él escribió interesantísimas, ¿cierto? Y ahí tenemos, no quise llegar hasta, porque si me pongo a citar todos los padres de la iglesia, llegaríamos hasta el siglo octavo. ¿M? Y eso ya significaría un curso de patrística más que de liturgia. Bien, entonces hoy día partimos ya con el material nuevo. Vamos a ver la Biblia en la liturgia, porque para entrar a la, a la liturgia en la misa, necesitamos primero ver la Biblia en la liturgia. ¿Ya? La Biblia en la liturgia. Es muy importante. ¿M? Em, Vamos a decir de que desde mucho tiempo, usted y yo tenemos conocimiento y nos ha llegado esa información de que los judíos llevan su vida espiritual en una relación estrecha, muy estrecha, entre las Sagradas Escrituras y la liturgia. Eso viene, eso viene del tiempo, viene de los judíos, porque recuerden que la liturgia nosotros la heredamos de ella, pero el Señor Jesucristo le dio una actualización. Por ejemplo, ya no se iba a celebrar más el Pesaj o la Pascua judía, sino que se comenzaba a celebrar la Eucaristía. Pero ustedes saben que como los judíos no creen en el Señor Jesucristo, ellos siguen celebrando el Pesaj. ¿M? Bien, entonces el Señor estableció un pacto, una alianza
con su pueblo y se puso de manifiesto de manera excepcional cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerden que el Señor ya le había revelado a Abraham, ya le había revelado a Abraham en Génesis capítulo 15, de que sus descendientes iban a estar 450 años en Egipto, después de los cuales el Señor los iba a sacar con gran poder y los iba a liberar de ese estado de esclavitud en el cual se encontraban. Así que por lo tanto, a la salida de Egipto hay una celebración. Y por supuesto, esa salida se sigue celebrando todos los años, en lo que se llama la Pascua judía o el Pesaj. Eso está en Éxodo 24. Por lo tanto, ahí cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sabe cuántos más o menos se calculan que salieron? Unos 5 millones de judíos, entre judíos y extranjeros. Imagínese esa cantidad de gente llevarla por el desierto. Son estimaciones que se han hecho. 5 millones. Era, era como la región metropolitana completa hace unos años atrás, que tuvo 5 millones. Entonces todas esas personas salieron, Dios los sacó con brazo potente, manifestó todas sus maravillas y prodigios el Señor. Entonces llegan un momento en que, eso está en Éxodo 24, y ahí tenemos, ¿cierto? Del 13 al 32, donde dice, y se levantó Moisés con Josué, Josué era su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y le dijo a los ancianos, los que tenían más experiencia y madurez espiritual en cada tribu, esperadnos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y he aquí Aarón y Hur están con ustedes, y el que tuviere asunto que tratar, lo tenía que ver Aarón y lo tenía que ver Hur. ¿Ya? ¿Quién es Hur? Hur fue uno de los que le sostuvo uno de los brazos a Moisés para mantenerlos arriba mientras oraban cuando Israel era atacado por Amalek apenas había salido de Egipto. Así que estuvo orando todo el día, levantando los brazos. Entonces Hur y Aarón sostenían los brazos de Moisés para que no cayera, porque si caían los brazos, prevalecía el enemigo sobre Israel, pero si mantenía los brazos arriba, signo de oración, entonces ganaba el pueblo de Israel sobre los amalecitas. ¿Ya? Así que es el personaje de Ur. Él se va al Sinaí y deja a Aarón y Ur y el pueblo tiene que tratar con ellos. ¿Ya? Así es que se establece la alianza, se establece, se establece el acuerdo y posteriormente el pueblo de Israel, una vez que baja con todas las leyes, los acuerdos que hace el Señor, Israel dice, haremos todas, acá está, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Allá hay una liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque tiene todo el pueblo enfrente. Imagínese el medio bozarrón o el Señor multiplicaba de una manera milagrosa la voz de Moisés, tenía que leerle las palabras que el Señor le había dado en el Sinaí. Entonces les leyó a todo el pueblo y el pueblo al unísono, a coro, a una, mire lo que le dijeron. Haremos todas las cosas que Dios ha dicho, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos.
Eso no le duró mucho a Israel. No hizo todas las cosas ni obedeció al Señor. El Señor le perdonó a Israel 10 pecados como nación. Al término del 10.º pecado, trajo juicio, murieron todos en el desierto de aquella generación, excepto Josué y Caleb. Em, Hay un hombre de Dios que ustedes después lo pueden buscar. em, es un sacerdote francés donde hace un estudio y él asevera de que el número de pecados que puede perdonar Dios no es infinito. Y pone de ejemplo el caso de Israel. El Señor, como nación, como colectivo, solamente le perdonó 10 pecados a Israel que están descritos en el Pentateuco. Y él contaba, el cura de Ars, el cura de Ars contaba de que había un niño como de 7 8 años, que había muerto porque ya había rebalsado su cuota de pecados que Dios le tenía para perdonar. Y el cura de Ars dice de que cada persona tiene una cantidad de pecados en los cuales puede incurrir y que Dios le puede perdonar, al término de los cuales el Señor se lo lleva. ¿Ya? Esa es una doctrina de la iglesia que está con el santo cura de Ars, por si acaso. Así que Israel, eh, sus palabras fueron más que sus hechos, como también nos sucede a nosotros, ¿cierto? Nosotros prometemos, decimos, eh, y muchas veces somos incoherentes con nuestros actos, entran en contradicción con las palabras que hemos expresado. Así que bueno, ahí el Señor usa a Moisés, ¿cierto? Y, y más adelante también hay una, un compromiso. De hecho, Israel sintió demasiado miedo para acercarse al monte Sinaí, porque el monte Sinaí humeaba, había como temblores y, y no se atrevían y le pidieron que mejor hablara solamente Moisés y no ellos porque le tenían terror a lo que veían y escuchaban en la cumbre del monte. Así es que, y eso fue necesario, y eso fue necesario, en la misma palabra dice, para que las personas tuvieran temor de Dios. Porque cuando la persona pierde el temor de Dios, lo pierde, se entrega a toda clase de pecado. El temor de Dios se llama a un respeto reverente que se le tiene al Señor, de tal manera que yo estoy consciente, y usted también, de que Él nos está mirando las 24 horas del día y por lo tanto no vamos a hacer ninguna cosa que Él se pueda ofender o entristecer. Entonces eso se llama temor de Dios, ¿ya? Y cuando uno tiene respeto a Dios, ese respeto le lleva a uno a no pecar. Entonces era necesario que el pueblo de Israel tuviera un cierto tuviera temor, porque si a pesar de eso, igual cometió falta. Entonces, él hace la alianza allí, se celebra con la liturgia de la palabra. O sea, está la Biblia en ese acto de culto al Señor. ¿Ya? Y es un paralelo porque nosotros los cristianos, los católicos, fundamos nuestra fe en la memoria
de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y la celebramos todos los años con motivo de la Pascua, ¿cierto? Y eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 24, ¿cierto? Del versículo 13 al 32, donde van los que van de camino de Maús, ¿cierto? A juntarse con los otros para celebrar lo que el Señor había mandado, ¿m? Y a recordar toda su obra preciosa por nosotros. Así que el Señor Jesucristo, por un lado está su persona y por otro lado está su obra. ¿De dónde se corta un dedo? Y esa, y esa obra es lo que Él hizo en la cruz del No era otro Calvario cuchillo mejor. por nosotros. Mira, a ver, Me esperan un chiquitito, usted sabe lo que voy a hacer. Un momentito. Parece plastilina. Ya, ahí sí. Es que no todos se manejan, no todos se manejan con el, ya, no todos se manejan con el Zoom, a eso me refería, ¿cierto? ¿Pueden desactivar los micrófonos, por favor, para no estar interrumpiendo a cada rato la presentación? Ya. Entonces, hay un paralelo entre lo que celebró Israel con la salida de la esclavitud y nosotros celebramos la salida de la esclavitud del pecado. Porque acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Dice, conoceréis la verdad. ¿Puede desconectar, por favor, señora Erika, el micrófono? Gracias. El Señor dijo en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libre de la ignorancia, libre del pecado, libre del egoísmo, libre de los vicios, libre de la carnalidad, pero hay que se conoce la verdad que es el Señor. Él dijo, yo soy el camino, camino que da acceso al Padre. Él es la verdad que nos hace libre y Él es la vida que nos hace plenos, ¿cierto? Entonces, estos dos textos fundadores, por decirlo, Éxodo 24 y Lucas 24, que dan lugar a una acción litúrgica, articulan, articulan la palabra, ¿cierto? Y por lo tanto nace el vínculo entre la liturgia y el rito de la palabra. Y por lo tanto, podríamos decir de que cuando Moisés le leyó la palabra al pueblo, se dice de que sin asamblea, sin esa reunión, no hay palabra. Sin asamblea, sin reunión de fieles, no habría palabra de Dios. ¿M? Porque la palabra de Dios se da a conocer a un conjunto de personas creyentes, a fieles que quieren ser obedientes a Dios, quieren obedecer en todo lo que Él mande, porque están agradecidos con la vida que tienen y la valoran, la viven, la comunican y también la disfrutan, porque la vida de fe se tiene que disfrutar, tiene que haber un deleite, pero en un buen sentido, en un sentido, por supuesto, en un sentido espiritual, ¿ya? Así es que em, podríamos decir que sin la palabra de Dios, la liturgia que nosotros conocemos, el culto que nosotros conocemos hoy día como la misa,
no habría existido nunca. Así es que podríamos decir de que la Biblia vino a raíz o tuvo su origen en el culto, en la adoración, en el servicio que presta el pueblo al Señor, que es lo que significa liturgia. La Biblia tuvo su origen en la liturgia. ¿M? Em, Porque tuvo que haber reunión de fieles, tuvo que haber, tuvo que haber existido primeramente comunidad, comunidad que desea oír las palabras, comunidad que desea aprender, comunidad que desea crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, comunidad de fieles que quiere servir plenamente a su Dios. Por eso que la Biblia nace de la liturgia. ¿Ya? Así que las relaciones entre la Biblia y el culto son tan estrechas que podemos decir que tienen un origen común, ¿ya? Tienen un origen tienen un origen que las une. En el origen, un pueblo se reúne, Israel, un pueblo se reúne para celebrar su fe, o para, también podríamos decir, para que su fe se exprese, porque la fe se tiene que expresar. La fe se muestra con los hechos, como dice, ¿quién? Santiago. El apóstol Santiago deja algo bien en claro y lo va a llevar al punto extremo. Mire lo que dice Santiago. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces aquí él establece una dialéctica entre una persona que dice yo tengo fe pero no tengo obra y el otro tiene obras y tiene fe. Entonces dice uno al otro, tú tienes fe, yo tengo obras. Le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, le dice, ya, si tú dices tener fe, ¿cómo me vas a demostrar esa fe sin un acto, sin una acción, sin una obra? Porque yo te mostraré mi fe por las obras. La fe se da a conocer por lo que uno hace, no tanto por lo que uno dice, sino por lo que uno lleva a la acción. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 7, donde habla del camino estrecho y del camino, habla del camino angosto y de la puerta estrecha, también va a hablar del camino ancho y de la puerta que lleva hacia la perdición. Entonces dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí tenemos entendido que lo que dijo el Señor, que por sus frutos, por lo que hace, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo conozco un verdadero cristiano, un verdadero católico consagrado? Por lo que él hace, por lo que ella hace, no tanto por lo que dice. Puede ser un especialista en la Biblia, puede conocer todas las verdades, toda la doctrina, todo el catecismo de memoria incluso, y puede que sea un despiadado en su casa, puede que sea una persona de mal carácter en su trabajo, puede que sea, o sea, él dice que cree, pero por sus hechos lo está negando. Y mire lo que va a decir ahora, mire lo que va a decir ahora Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, también los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Ahora, eso que dice de también los demonios creen, no creen en el sentido de nosotros por fe sin vista, sino que los demonios, ¿sabe por qué creen? Porque ven a Dios. Por eso que ellos
ellos tiemblan porque lo ven. De hecho, en el libro de Job se nos enseña de que Satanás, no sabemos cada cuánto tiempo tiene que presentarse ante el trono de Dios a rendir cuenta. Dios le llama a rendir cuenta. Y también el diablo se presenta ante el trono de Dios para acusar a los que se dicen ser verdaderos creyentes católicos, ¿ah? Y él los acusa delante de Dios, le dice, mira, ahí está el que dice creer, mira lo que está haciendo ahora, mira cómo está pecando, mira lo que se está entregando. Y en Apocalipsis 12 se le llama a Satanás el acusador, porque él sube a Dios. Por ejemplo, ya, usted y yo decimos ser cristianos fervorosos y de repente nos pilla él en algún pecado, el diablo. Nos pilla en una mentira, o sea, nos ve mintiendo o nos ve maltratando, nos ve con falta de piedad, de misericordia, nos ve liviano y ¿sabe lo que hace? Él no se va a preocupar de las personas que no creen. Él se va a preocupar de los verdaderos creyentes. Va, sube a la presencia de Dios y los acusa. Y ahí le dice sarcásticamente, yo creo, le va a decir, mira, pues ahí está el que cree en ti, que no cree en ti, mira lo que está haciendo, mira cómo se revuelca, mira cómo miente, mira cómo estafa, mira cómo hace fraude y dice que cree en ti y se golpea el pecho. Entonces, por eso que Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Todos estos son los nombres de Satanás. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo. El diablo tiene engañado a millones de seres humanos. Y dice más adelante, em, dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿a quién expulsaron? Dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando un católico está en pecado, el diablo no se queda pasivo, sube a la presencia de Dios y lo acusa. Ahí ustedes lo acabaron de leer en Apocalipsis, capítulo 12. Usted lo puede buscar después para que tenga la cita. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 9 y 10. Así que por eso que al diablo se le llama el acusador. Ya, ¿y quién es nuestro abogado en el cielo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice al Padre? Padre, yo morí por los pecados de él o de ella. ¿De dónde saco eso? De Primera de Juan, ¿cierto? ¿Qué dice Primera de Juan? Dice, hijitos míos, os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, es decir, cayó en algún pecado, el verdadero creyente no, no vive en pecado, no practica permanentemente el pecado. Puede caer en pecado, ¿cierto? Como cuando uno tiene un accidente, pero no puede vivir en pecado. Entonces dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un acusador, un fiscal. El fiscal, el diablo, sale a acusarlo a usted y a mí. ¿Y quién se presenta de abogado en el cielo? El Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso está en Primera de Juan 2, verso 1.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Entonces, tiene, tenemos que tener claro, si usted participa de la misa, de la liturgia, de la adoración de manera mecánica, de manera superficial, con la mente en otra parte, con su corazón no comprometido, el diablo capta eso con sus demonios y sube al cielo y lo acusa a usted y a mí. Y ahí el Señor determina si amerita que, si es una conducta reiterativa, el Señor lo va a ver. Puede que traiga él alguna, puede que él traiga alguna amonestación, puede que traiga alguna prueba a esa persona o de alguna dificultad, o puede que lo libre. Eso es resorte del Señor. Lo que sí hay un abogado arriba. Entonces ese abogado va a exponer delante del juez del universo y de toda la tierra, va a exponer lo que corresponde, pero no hay que olvidar eso. Así es que, em, a raíz de qué salió todo este tema, es que Israel fue más, anduvieron más adelante las palabras que sus hechos. O sea, dijo mucho de decir, no, nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer todas las cosas, vamos a cumplir, y no fue así para nada. Eso significa que no se conocían. Cuando uno no se conoce bien con la luz del Señor, uno promete muchas cosas y después queda mal. No cumplió porque se levantó tarde, se le olvidó, eh, o lo dijo simplemente para quedar bien, pero no lo hizo como tenía que haber, etcétera. Hay muchas cosas. A Israel le pasó así. Entonces, un pueblo se reúne para celebrar su fe y las páginas más antiguas de la Biblia, justamente las que leímos en Éxodo 24, nacen de esta reunión, donde todos se juntan para celebrar su fe. Así es que la asamblea del Sinaí celebra la conclusión de la alianza con nuestro Dios, con el Dios de los padres, y ahí tenemos, ¿cierto? Fíjese que ahí está Moisés, le voy a hacer un pequeño zoom. Ahí está Moisés leyéndole las palabras que el Señor le entregó en el monte Sinaí, que está ardiendo, hay sonido de trompetas, truenos, relámpagos, rayos, para indicar su presencia, y el pueblo tema. Y mire, ese mar de gente escuchó las palabras. Y más encima se hace un sacrificio y se vierte sangre sobre el pueblo para indicar de que se están comprometiendo con Dios. Y ahí tiene una acción litúrgica, el rociar con la sangre del sacrificio al pueblo, el exponer las palabras de Dios, el que el pueblo unánimemente conteste y diga, sí, haremos todo lo que el Señor manda y obedeceremos. Es como cuando en la misa uno repite lo que o responde a lo que dice el sacerdote. Ahí tiene una acción litúrgica, ahí tiene una misa, por decirlo así. Pero lo central que es la palabra que se leyó. Así es que entonces ahí tenemos lo importante de cumplir con lo que uno le dice al Señor. Como dice, ¿quién dice esto? Salomón, a propósito de los compromisos, dice lo siguiente. em, no te apures con tu boca, no te apures con tu boca, o sea, no nos comprometamos
No nos ofrezcamos, no nos apuremos, pensemos bien las cosas. No nos apuremos con la boca, ni tu corazón se apresure a pronunciar palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces hace un paralelo acá Salomón. Así como mucha actividad en el día, lógicamente que le va a faltar energía y le viene el sueño. De la misma manera, en las muchas palabras, uno termina a veces siendo necio. Cuando a Dios haces promesas, generalmente uno hace una promesa en el interior de su corazón, pero igual la está escuchando el Señor. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Si usted le ha prometido algo a Dios, o yo le he prometido, no tardemos en cumplir la promesa que le dijimos, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Eso es lo que le pasó a Israel. Prometió, dijo que iba a hacer todo, su boca se apresuró, su corazón se adelantó a proferir palabras y las mismas, el pez muere por la boca. Quedaron atrapados en sus mismas palabras. Por eso que el Señor los castigó, no dejando entrar a ninguno a la tierra prometida, excepto a Josué, que fue servidor de Moisés, y a Caleb, porque eran hombres íntegros. Estamos hablando de cuántos dije, 5 millones. Y yo creo que durante los 40 años que estuvieron en el desierto se multiplicó y toda esa generación murió en el desierto por su desobediencia. Bien, estamos entonces en la liturgia, la Biblia en la liturgia. Em, la, Así que la salida de Egipto, este regocijo, este contentamiento de todo el pueblo de Israel de salir, ¿cierto? Trabajaban de sol a sol. A veces, y cuando empezó a ir Moisés, le empezaba a dar menos materiales, así que sufrieron mucho más. Esa salida de Egipto se convierte en el bien común de las tribus, en el bien común. Es un bien es un bien del cual participan todos, porque todos fueron liberados, ¿ya? Y después de la entrada en Canaán, es decir, cuando entran a la tierra prometida, bueno, ahí van pasando, ¿cierto? Salen de Egipto, pasan por el mar Rojo en seco. eh, Después ellos tienen que entrar a la tierra prometida en Siquem. Ahí se renueva la alianza de nuevo en otro 24, pero esta vez en Josué. Voy a leer lo que dice Josué 24. ¿m? Josué 24. Discurso de despedida de Josué. Dice que Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. También llamó a los ancianos, los líderes, a los príncipes, o sea, había siempre un primogénito, era el principal de cada tribu, de cada familia, a los jueces, a los oficiales, y se presentaron delante del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y les da un discurso que ocupa todo el capítulo, ¿cierto? Les da instrucciones y les dice,
Josué, entre las cosas, vosotros sois testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Dios para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen vuestro corazón al Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Dios nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes para que no mientan contra vuestro Dios. Así que los volvió a comprometer. Y el pueblo de Israel no duró mucho fiel y otra vez se desbandó. Entonces, en cada una de esas, en Éxodo 24, en Josué 24, siempre se lee la palabra, se lee la escritura, se lee la Biblia y la persona se compromete a cumplirla. Ahora, ellos no tenían el Espíritu Santo, como usted lo tiene ahora. Por eso que ellos no permanecían fieles, porque eran por sus puras fuerzas naturales. Pero yo no me puedo excusar, ni usted tampoco, si tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da el poder para ser santo, le da el poder para obedecer, da el poder para cumplir, da el poder para poner por obra la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa y no puedo decir, es que soy débil. Bueno, ¿y el Espíritu Santo? Y más encima, no solamente vive el Espíritu Santo en usted y en mí, vive el Padre, el Hijo, vive la Trinidad completa. Toda la Trinidad está viviendo en uno. Entonces, no tenemos excusa para cometer faltas. Más encima tenemos la Eucaristía, que es el centro y culmen de la liturgia. Tenemos la palabra, tenemos la comunidad, tenemos los sabios consejos. O sea, tenemos muchos recursos como para caer tan fácilmente en una mentira, en un engaño, en un mal pensamiento. A menos, dice Pablo, Pablo se pone en ese plan y dice, a menos que ustedes no tengan el Espíritu de Dios, porque también puede pasar eso, que la persona cree que tiene el Espíritu Santo, pero en realidad no lo tiene, ¿cierto? Así que se establece la alianza, ahí, ahí entran a Canaán, ¿cierto? O ya han entrado algunas familias, y el relato de esto se hace durante una liturgia. Es la palabra profética que le da sentido a toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, acuérdese que Israel es un tipo, es una figura, es un símbolo de la iglesia. O sea, cada vez que vayamos al Antiguo Testamento y estudiamos el pueblo de Israel, eso representa la iglesia. Entonces no tenemos que verlo simplemente como una historia, como algo interesante, como hay personas que dicen, no, eso ocurrió hace mucho tiempo porque en la misa se lee el Antiguo Testamento también, se leen los Salmos. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, toda, de pe a pa, de Génesis al Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para argumentar y para que el hombre
de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice en Timoteo 3:16, lo dice Pablo. Eso lo voy a leer también para que lo... Es toda la escritura. Algunas personas piensan de que es solamente el Nuevo Testamento. No, es toda la escritura. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, toda. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, etcétera, toda la escritura, hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para presentar argumentos, y, y para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo yo me hago maduro? ¿Cómo yo me corrijo? ¿Cómo me instruyo? ¿Cómo adquiero fundamentos para argumentar cuando se me presentan en contra de la fe? ¿Cómo quedo yo eh, bien capacitado? Con la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la palabra es útil. Entonces usted me va a decir, ah, pero es que eso de no comer chancho, bueno, es que, cuidado, hay cosas que son especiales para Israel y hay otras cosas que son, hay que sacarle la parte espiritual. Por ejemplo, no podían comer chancho no comen chancho los israelitas, porque el chancho tiene la pezuña partida, de la patita partida, pero no rumia. Entonces, Israel solamente debía comer los animalitos que rumiaban y que tuvieran la pezuña partida. Entonces, cualquiera de las dos características que no se daban, no podían comer esos animales. Entonces, el chancho era uno de ellos. Pero con la gracia de Dios, dice que todo alimento que Dios creó es bueno para comer si se toma con acción de gracias, porque Dios lo purifica y lo santifica. Así que podemos comer chancho, pero no tampoco irse al chancho, es decir, eh, pasar puro comiendo chancho, porque todo en exceso es malo. Ya ese pasaje lo dice, porque hay religiones que prohíben ciertas comidas. Por ejemplo, los mormones no toman Coca-Cola, no toman café, toman té de zanahoria, no toman té, o sea, porque dicen que el té, el café y la Coca-Cola son drogas y por lo tanto eso hace mal. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 15:19? No, no lo que entra por la boca del hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre del corazón sale. Así que dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración ese alimento es santificado. Primera de Timoteo 4:3 y 4. Así que podemos comer de todo de manera equilibrada, sana, ¿cierto? Y cuando oramos sobre los alimentos, Dios, ¿qué dice? Los santifica. Es decir, le saca todas las bacterias, los bichos, los virus que le puedan caer mal. Pero las personas tampoco dan gracias por los alimentos. Y eso ya es algo de convicción, bueno, de convicción personal, pero también de obediencia. ¿M? Así es que tenemos entonces la
la estrecha vinculación entre la tradición bíblica y la vida litúrgica del pueblo que se prolonga a través de los siglos. Entonces, ahí tienen la Biblia y las manitos indican la liturgia, porque en la liturgia también se ora, se reza. Hay una, van de la mano las dos cosas juntas. No puede haber liturgia sin Biblia ni Biblia sin liturgia. ¿Mm? Eso es muy importante, ¿ya? Así que las tradiciones sobre los patriarcas, es decir, los primeros padres, esas tradiciones forman parte de los relatos que nosotros ahora leemos en las liturgias. ¿Qué leemos? Leemos el Antiguo Testamento, leemos los Salmos y leemos el Nuevo Testamento. Por eso lo hacemos, porque lo hacía el pueblo de Israel y lo hacía la iglesia primitiva. Se fija entonces, uno va comprendiendo de que todas estas cosas están en las escrituras. No es algo que se le ocurrió a alguien que quiso ser innovador. Bueno, lo que es lo que está pasando en la iglesia evangélica. ¿Aló, soy yo o se cortó el internet? El audio. Eh, no, lo que sí se me puso inestable la señal. Ah, puede haber sido eso. Yo no le escuché al menos nada. Sí, se puso inestable, pero parece que ahí estamos bien. Ya, entonces voy a ir avanzando ya al cierre. Entonces lo que estaba diciendo era que, por lo tanto, nosotros, ah, lo que le está pasando a la iglesia evangélica, bueno, le viene pasando ya hace tiempo, es que cada vez los cultos se ponen más mundanos. Hay baterías, guitarras eléctricas. ¿Usted cree que los ángeles en el cielo alaban a Dios con batería y con guitarra eléctrica? Por supuesto que no. ¿Existirá el término rock cristiano? Tampoco, porque son incompatibles el rock con el cristianismo. Así que por lo tanto, los cantos que hay en la iglesia, de hecho la Sacrosanctum Concilium, que es la parte del Vaticano II que nos habla de la liturgia, cómo debe, se tienen que, no tenemos que elegir los cánticos en la misa por el gusto, el placer que nos produce sensorialmente. Ah, es que esa me gusta, esa suena bien. No, porque el cántico que usted le va a dar al Señor no es para el Señor. Uno no va a escuchar la música que a uno le gusta, sino que uno tiene que alabar al Señor lo que al Señor le agrada. Al Señor no le gusta el rock cristiano, ni le gustan las cumbias cristianas, nada de eso, nada de eso. Eso le agrada al hombre. Entonces nosotros tenemos el Sacrosanctum Concilium, tenemos escrito donde dice cómo tiene que ser elegida la música. No es el gusto de uno, es para el Señor. Ni tampoco meter letras de los Beatles, letras de, no sé, de lo que se produce en el mundo y cambiarle la letra y ponerle letra del Señor. Es lo que hace la iglesia evangélica. Entonces, se está metiendo también, yo ya he visto ya, es cuestión de ver en YouTube, ya en algunas parroquias, en algunas partes del mundo ya están, las misas están sumamente mundanas, mundanas totales, ya no hay sacralidad, no hay formalidad. Y es lo mismo que le está pasando a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica comenzó antes, sí. ¿Sabían ustedes que Elvis Presley, él, él cantaba en la primera iglesia bautista en Estados Unidos? Él era evangélico.
Y él, antes de volverse mundano y enloquecer a la juventud con su música y sus movimientos sensuales, él alcanzó a dejar registros de discos donde alaba al Señor. Eso lo sabe muy poca gente. Pero como se apartó de la verdad, se fue al mundo, miren en lo que volvió loca la generación con su rock and roll. ¿Qué podríamos decir de Britney Spears? Britney Spears, una cantante más o menos moderna, también cantaba en la iglesia, en una iglesia protestante en Estados Unidos. Le cantaba al Señor y miren lo que terminó. Y yo puedo citar un montón de cantantes que fueron hijos de pastores que asistían a iglesias protestantes evangélicas y terminaron después siendo los cantantes más famosos de música mundana. Entonces si uno en la liturgia mete cualquier música a la misa, se va a terminar como la iglesia evangélica. Yo conocí unos abuelitos que eran evangélicos, pero de de buena presencia, bien respetuoso. Y ellos me contaban que ya no podían asistir ellos a sus cultos porque no soportaban el ruido de las guitarras eléctricas y las baterías en los cultos evangélicos, porque eso se había, se había mundanalizado. Y en algunas parroquias está pasando eso. Empiezan a decir modernicémonos. Oiga, Dios no es moderno, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el hombre el que empieza a meter cosas que le agradan a él o a ella, pero para Dios no le agradan para nada. El canto gregoriano es lo más cercano, o letras más pausadas que permitan la meditación, es lo más cercano que tenemos al culto en el cual participaba el Señor Jesucristo. De hecho, eh, cuando yo estudié un poquito la historia de la música sacra litúrgica, le puedo decir de que el canto ambrosiano y el canto gregoriano de San Ambrosio y de San Gregorio son los únicos dos cantos que retuvieron los cantos que cantaba el Señor Jesucristo en la sinagoga y en el templo. Sí, ese era el estilo en que se cantaba, a capela. Y ahora la iglesia protestante también cantaba a capela, después metió una guitarrita, después metió un pianito, después metió un órgano, después metió... Ya hay una iglesia en Nicaragua que tiene algo de 12.000 butacas, una iglesia evangélica, donde en las noches de los sábados hacen discotecas cristianas con humo, con luces de colores, con luces fotorrítmicas, y se llama, eh, es música electrónica pero cristiana, música electrónica cristiana, electrocristiano, es una contradicción. Entonces, por eso que es importante. Nosotros en un momento vamos, en un del curso vamos a ver algunas normas, el discernimiento que uno tiene que tener para hacer una buena liturgia que a Dios le agrade, no a mí. Si las cosas hay que hacerlas para agradar a Dios, no para agradarme a mí. Las cosas que yo quiera escuchar las escucho en mi casa, pero en el lugar de culto, en la misa, tiene que ser para el Señor. Así que todo esto que sucedió en otro tiempo son también ahora. Esto de los patriarcas lo profesamos en el presente, ¿ya? La relación del antepasado con Dios prefigura la relación actual de nosotros, ¿cierto? Los descendientes con el Dios de los padres, ¿ya?
Em, Él es un Dios que llama y le propone al hombre un proyecto de vida que va adelante, Él va adelante como el buen pastor y los saca de un país de esclavitud y a continuación los lleva a un país nuevo. Nosotros, nosotros tenemos una patria celestial. Esta patria que tenemos es la patria, claro, la patria terrena, pero nosotros tenemos que poner la mira en la patria celestial. Eh, Como lo dice la carta a los hebreos, ¿cierto? Dice así, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Qué es lo que escogió Moisés? Oiga, vivía en la opulencia, estudió en las mejores universidades de Egipto, pero prefirió ser prefirió ser maltratado, tratado mal, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es rico, el pecado es deleitoso, pero eso le dura poco, porque es un contentamiento temporal. Después la carga que le queda, la carga que queda enorme. Claro, pues si el pecado no produciera placer o deleite, nadie pecaría. Pero ¿qué es lo que prefirió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de todos esos deleites que tenía en Egipto, y que son deleites que duran poco, pasan. Y después dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de estar en la patria celestial, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la patria que tenemos que apuntar. Nosotros vamos de pasada nomás por acá. Entonces, hagamos que nuestro culto, nuestra liturgia sea agradable a Dios, hagamos los santos, solemnes, y hagamos que el nombre de Dios se respete. Hay que ser celoso. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando en el templo estaban vendiendo cosas? Los echó cuspeando a todos. Sacó los animales, sacó los bueyes, las ovejas, dio vuelta a las mesas de los que cambiaban monedas, sacó todo y dijo, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí el Señor expresó celo santo. Entonces, por lo tanto, si nosotros en la misa vemos personas que nos están respetando, métale conversa en la misa, métale no sé qué con el celular y no está ese silencio reverente, tenemos que acercarnos y amablemente y decirle, ¿sabe? Estamos hora, en una hora sagrada, solemne, ¿podría usted guardar silencio? Y usted le está enseñando, pero con amor hay que decirlo. Hay que decirlo con tino, criterio y tacto, no brusco ni pesado, sino con cariño, para que la gente aprenda a que la misa es solemne, es lo más sagrado, porque se entra a la dimensión celestial, pues. Entonces, por lo tanto, no espere que a Dios le pueda gustar cualquier música. ¿Cómo al Señor le van a gustar los Beatles? Los Beatles, si usted traduce algunas letras, no son muy buenas. Yo hace años hice un estudio de lo que casi todo el rock promueve el homosexualismo, el lesbianismo, el beber sangre, el hacer sacrificio de humanos. Hay odas a Satanás, todas las letras. Eso está estudiado, la frecuencia de esa música.
A la guitarra eléctrica se le llama la sonrisa del diablo. La forma en que se pulsa para producir esa estridencia, la sonrisa del diablo. Entonces hay que buscar la solemnidad. Así que es un Dios que tiene un proyecto de vida para nosotros, que nos está preparando lugar en el cielo, ¿cierto? Y, y por lo tanto nosotros percibimos a Dios como un Dios que habla. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Todo lo que el Señor nos quiere hablar, nos habla en los evangelios por el Hijo. Hay que leerlos, meditarlos, deleitarse. Después vamos a ver más adelante métodos de meditación. Hay muchos métodos de meditar la palabra. Aparte de la lectio divina, hay otros métodos. El que aportó harto en los métodos de meditación de la Escritura fue Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco, Ignacio de Loyola. Ellos aportaron, y por supuesto padres de la Iglesia, cómo tenía que meditarse. ¿Mm? Así es que, em, pero estas leyes que están porque hay leyes también en la Biblia, en la Torá, no provienen de una sabiduría humana que reglamenta o reglara la buena armonía de una vida en sociedad con la expresión. O sea, ¿qué es lo que hacen las leyes del Señor? Me hacen vivir en armonía en sociedad juntamente con la capacidad de expresar mi fe en el Señor. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahora? ¿Ya? Así que, y esa palabra que el hombre sabe que le viene de Dios, encarnada a los acontecimientos que estamos viviendo, nos llama también a las nuevas salidas, a las soluciones que Él nos quiere dar a nuestras dificultades. ¿Ya? Así que la liturgia, ¿qué es lo que hace? La liturgia celebra esta palabra. Ahí está el Señor Jesucristo en la sinagoga leyendo las Escrituras, mientras todos escuchan. La liturgia celebra esta palabra. Los 5 libros que forman el Pentateuco son como una volver a leer y a escribir la manera en cómo Dios se ha expresado y se ha revelado a los hombres. Es semilla de una palabra, la palabra de ayer, de la antigüedad, ilumina los acontecimientos de hoy y nos abre un nuevo camino. Por lo tanto, un mismo pasaje que leyó hoy día y lo lee mañana va a ser distinto. Y si lo lee la próxima semana, le va a encontrar otra cosa. Porque tiene esa capacidad, la palabra de Dios, de acomodarse a las situaciones y acontecimientos que usted está viviendo. Así que es una palabra siempre nueva, no como los diarios. El diario que pasó ayer ya no le sirve hoy día, porque fueron noticias de ayer. La palabra de Dios siempre está vigente, siempre. Y siempre nos está hablando, nos está indicando, señalando, nos está llamando al cambio, al crecimiento, a la comunión con Dios. Y nos abre un camino para el mañana. Así que ahí están los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en la forma del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí se recibió los 5 libros, el Pentateuco. ¿Mm? Bonito el dibujo. La forma del monte Sinaí con los primeros 5 libros. Esa es lo que se llama la Torá. La Torá del Pentateuco. Torá significa instrucción. ¿Mm? Es un nombre hebreo.
Ahí el Señor se la reveló a, a- a Moisés. ¿Ah? Bueno, para ir finalizando y no aburrirlos tanto, em, así que la palabra proclamada en la oración del pueblo, produce lentamente los textos, va a producir los textos en las escrituras junto con otros escritos que no tenían su origen primero en el culto, ¿ya? El cuerpo legal, porque los primeros 5 libros de la Biblia hay harta legislación, todo ese cuerpo legal, por eso se llama la ley. ¿Ah? El Antiguo Testamento se divide en la ley y los profetas. Cuando uno dice la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. ¿Mm? Todo el Antiguo Testamento. Así que estas leyes son de sabiduría humana que al pueblo le va a dar una directriz. ¿Qué pasa si el Señor no le hubiese dado la ley al pueblo de Israel? Se hubiese desbandado más de lo que se desbandó. Oiga, por ejemplo, por decirle algo nomás. En la ley tenemos, por ejemplo, el salario justo. Tenemos también en cómo se debe tratar a un sirviente y que el sirviente también necesita días de descanso. Hasta los animalitos necesitan descansar. La tierra necesita descansar. No se le puede estar siempre produciendo, produciendo, produciendo. Y esas leyes no se han respetado para nada. Por eso que, por ejemplo, si usted tiene oportunidad en los supermercados como el Jumbo, hay un sector que se llama comida kosher. Kosher significa limpio y puro. Es comida de lo que son de animalitos que no se criaron en libertad, que cuando los iban a carnear, los rabinos oraron por sobre el animalito para que lo bendijera el Señor y que no sufriera con su muerte. Y todas esas comidas, todos esos productos se llaman comida kosher y están bendecidas y por eso que son un poquito más caras, pero no están contaminadas como los otros animalitos que no estuvieron en libertad, y todo eso lo aplicaron los judíos. Si en el Pentateuco usted tiene leyes para todo tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, ahí dice que no es bueno que a ver, lo voy a leer acá, está, por decirle algo. A ver, la prohibición de comer sangre. ¿Por qué está prohibido comer sangre? Porque la vida del animal o del ser en la sangre está. Por lo tanto, si uno bebe sangre, se está bebiendo la vida de ese ser. Por eso que en el Nuevo Testamento esa ley rige. El primer concilio se estableció de que no debían comer animales por ahogado, es decir, que sean muertos por ahogamiento, ni beber sangre. Eran, eso se mantuvo, eso estoy hablando del Nuevo Testamento, porque la sangre tiene una connotación, está prohibido eso sigue siendo válido. Los actos de inmoralidad, se habla de todos los tipos de desnudez, pero la desnudez es un eufemismo para decir no tener relaciones sexuales. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque es la desnudez tuya. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez.
La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y así usted tiene leyes. Y son esas leyes, junto con la expresión de fe, las que hicieron de que este pueblo perdurara, el pueblo de Israel. Y por eso que nosotros también tenemos un derecho canónico. También tenemos un catecismo, donde hay leyes, hay normas, usted no puede hacer lo que quiera. El río, cuando desciende de la montaña, si no se va por un cauce, se desparrama y pudre la tierra. Pero cuando el río se va por un cauce, se aprovecha bien. Eso, no hay que confundir libertad con libertinaje. Entonces, fuera de estos relatos, la Biblia contiene un número importante de oráculos proféticos y ellos también son expresión de todo lo que es la liturgia. El templo es destruido, lo destruyeron completamente. El emperador Tito el año 70, muertos de hambre por los problemas internos, pero no fue tanto Tito el emperador. ¿Sabe qué? Adentro se pelearon entre ellos las distintas facciones de los judíos y era tal la criminalidad entre ellos, la brutalidad, que ellos mismos le pidieron al Imperio Romano que interviniera. Y ahí se ve que es un desastre. Entonces, eh, se produce la desaparición de la asamblea y en Babilonia, por ejemplo, los que llevaron deportados comienzan a meditar, a releer los pasajes, los libros, y termino con esto. Aquí está Daniel con sus amigos que no quieren comer la dieta del rey. Él va a comer una dieta más sana. Eso es importante. La dieta de Daniel. Lea la dieta de Daniel. Son hartas legumbres, verduras y agua. Despreció el vino y la comida del rey porque Daniel sabía que estaba ofrecido a los dioses. ¿Ya? Y ahí entonces escriben recién en la deportación de Babilonia, año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor se los lleva deportados a Babilonia y para poder estar unidos tenían prohibido escribir la escritura, ven la necesidad de ponerla en texto. Y ahí entonces nace la Tanaj que contiene la Torá. La Tanaj es todo el Antiguo Testamento y más encima los 100 tomos de, eh, del Talmud, que son los comentarios y los razonamientos de lo que hay en el Antiguo Testamento. Y eso va a formar entonces todo el cúmulo de conocimiento que va a hacer de que este pueblo de Israel, por ejemplo, sea uno de los pueblos más desarrollados. El 99,9% de los premios Nobel son judíos. Casi todos los adelantos en todas las ciencias, medicina son judíos. Los grandes matemáticos y físicos fueron judíos. Porque Dios ha bendecido a ese pueblo. Lamentablemente no creen en el Señor Jesucristo. Así que hay un periodo griego también donde se escribieron otros libros. De ahí están todos los que se denominan deuterocanónicos, ¿cierto? El libro de Susana, primera, segundo de Macabeo, ¿cierto? Es en el periodo intertestamentario donde también de nuevo aparece en la liturgia. Ya, hasta ahí nomás llego porque no quiero abusar de ustedes. Así es que les agradezco la presencia. Voy a
Aparato